La semana pasada vimos algunos aspectos, ¿verdad? Acuérdense que este capítulo de Efesios lo tenemos dividido en dos aspectos. El primero es en donde Pablo habla acerca de la conducta que los hijos deben tener hacia los padres. Y ya en el versículo 4 del capítulo 6, nosotros vemos cómo ya Pablo empieza a hablar acerca de la conducta que los padres deben de tener hacia los hijos, con la idea precisamente de equilibrar la enseñanza y el trato que debe de existir entre ambos. Veíamos la semana pasada que el hijo pues debe tener un corazón perdonador hacia sus padres, ¿verdad? Debe ser paciente y tolerante, porque finalmente pues los padres, más los padres que ya son mayores, pues de alguna forma van perdiendo algún tipo de habilidades y debemos tratarlos con consideración, porque pues sabemos que nuestros padres no son perfectos, igual que nosotros tampoco, ¿no? Pero también veíamos que son los mejores padres porque Dios los escogió para ti. Un hijo que honra a sus padres finalmente está siguiendo los mandatos y principios de Dios, específicamente el quinto mandamiento de la ley de Dios, ¿verdad? La ley moral de Dios. Y por eso decíamos que esta obediencia hará que le vaya bien, ¿no? Y que sea preservado de cometer los errores que a veces pues nos acortan la vida. Honrar es respetar. Y respetar es saber hasta dónde llegar en tu trato hacia tus padres, sin agredirlos o ofenderlos, considerando su persona, ¿verdad? Su tiempo, sus gustos, sus deseos, sus espacios, porque aunque ellos sean grandes, ellos tienen una vida propia. Ellos tienen una vida propia y pues no puedes disponer de ella así nada más porque sí. Entonces decíamos que cuando te dirijas a ellos, tienes que hacerlo con respeto, midiendo tu forma de hablar y tus palabras, porque decíamos que no estás hablando con tus cuates, ¿verdad? Entonces debes saber que tus padres necesitan de un lenguaje y un trato respetuoso. Veíamos también que si en algún momento dado alguno de ellos ha tenido que ir a vivir a tu casa, debes de tratarlo con dignidad, no verlo como un intruso, ¿verdad? Sino como alguien a quien le vas a poder devolver algo de lo que te dio durante tantos años. También veíamos que aún en el tiempo de Jesús, en contubernio con la religión oficial, esta responsabilidad que los hijos tenían hacia los padres se trató de eludir. Y pues esto fue algo que Jesús reprobó en contra de los fariseos, ¿verdad? Y de los escribas. Y veíamos que fue pues una conducta reprobable, ¿verdad? Cuando decían, es corbán, ¿no? Es mi ofrenda. Entonces esto hacía que ellos eludieran la responsabilidad de ayudar a sus padres. Veíamos que esta actitud sigue conservándose hoy en día de otra forma, ¿verdad? Cuando los hijos tratan de negar el velar por sus padres, el cuidarlos, y lo que ciertamente, pues si no fue agradable para Dios, entonces en la actualidad tampoco lo es. Y veíamos un versículo que decía, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que vemos por todas partes
que este trato o esta falta de consideración o de cuidado hacia los padres es algo que a Dios no le agrada de ninguna forma, ¿no? Entonces, vimos las conductas más comunes con las cuales los padres pueden exasperar a sus hijos o engendrar un rencor hacia ellos o desalentarlos. Veíamos que la indiferencia y el descuido de los padres hacia un hijo pueden ser muy perjudiciales, porque un niño en su desarrollo pues necesita de mucho cuidado, de atención y de amor. Veíamos que la sobreprotección y el control también en una medida excesiva por parte de los padres pues representan el extremo contrario, que igualmente puede ser perjudicial en la convivencia que debe existir entre padres e hijos. Entonces, vamos a seguir continuando viendo este tema. Vamos a ver otras formas de ejercer violencia sobre los hijos por parte de los padres. Pero antes vamos a orar para continuar con esta plática, ¿ok? Entonces vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente alumbrados por tu palabra. Dios, permite que nuestro corazón esté dispuesto para aprender y sobre todo para corregir las cosas que estén mal. Guíanos a través de esta plática del día de hoy, Dios, y te pedimos por la salud de todas aquellas personas que estén luchando con alguna enfermedad, particularmente con los enfermos de COVID. Dios, sácalos adelante y no permitas que esto llegue a más. Gracias, Padre, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues otra de las cosas que los padres hacen muy frecuentemente es pues, tener un mal trato. A algunos padres no les gusta que sus hijos les contesten mal, ¿verdad? Pero ellos sí se toman la libertad de insultarlos, despreciarlos, humillarlos, hablarles con groserías y darles malos tratos. Es tremendo ver, por ejemplo, cómo algunos padres e hijos se hablan con groserías y con falta de respeto. Esto lo vemos y a mí en lo particular me choca mucho, ¿verdad? Yo no puedo ver a un padre y a un hijo tratándose de esta forma. Sin embargo, pues es cada vez más común, ¿verdad? Ahora bien, todos sabemos que existen circunstancias extremas de abuso y crueldad hacia los niños en todo el mundo. Esto, pues, desgraciadamente existe, ¿verdad? No es un secreto. Pero afortunadamente son casos excepcionales y como tales se deben de tratar, ¿verdad? Yo estoy tratando de hablar no de estos casos, sino más bien de la generalidad. Ahora bien, tenemos que considerar algunas cosas. Todos sabemos que uno de los derechos humanos de los niños dice así: las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se proteja su vida, su supervivencia, su dignidad y a que se garantice su desarrollo integral. No pueden ser privados de la vida por ninguna circunstancia. Fíjense, este es un derecho humano que está contemplado en tratados internacionales y de los cuales México también está suscrito, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, estamos llenos de leyes y de reglamentos que protegen a la infancia, ¿no? Y pues si todos estos se cumplieran, otra cosa sería. No nos faltan leyes, ¿verdad? Nos falta la aplicación de estas. El año pasado se me quedó muy grabada la frase por parte de la organización internacional Save the Children, que decía que en México son asesinados más niños y niñas que en Siria. Esto es un promedio de 4 niños, niñas o adolescentes por día, que mueren cada día por causa de la violencia. Esto es muchísimo. En el 2017 se estimó que 12,000 niños en México fueron atendidos por lesiones graves
producto del maltrato. Cada año, más de 4,5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México, país que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, tiene el primer lugar mundial en estos delitos. Esto es tremendo, ¿verdad? Ahora, todas estas cosas, por la cuestión del encierro que estamos teniendo, se han agravado y ha habido pues muchas cosas más de estas, precisamente derivadas del encierro al que estamos siendo sometidos. Algo también impresionante es que por lo menos 30,000 menores de edad, 30,000 menores de edad son reclutados para trabajar por la delincuencia organizada, ¿no? Esta es una salida falsa que todas las agrupaciones de narco le han dado a la juventud y a la niñez, pensando que así pueden salir adelante. Esto es algo terrible. Estamos viendo un panorama realmente oscuro, donde los padres son los que tienen que salir al rescate de sus hijos. Nadie va a hacer el trabajo que solamente a los padres les corresponde hacer. Entonces, más que nunca, se tienen que hacer presentes con el propósito precisamente de proteger a nuestros hijos de todas estas cosas que están tratando de desviarlos. Bueno, otro de los problemas que puede haber, aparte del maltrato de los padres hacia los hijos, otro error muy grande es que a veces los padres le exigen demasiado a sus hijos. Son esos padres que nunca están conformes con lo que hacen o logran sus hijos. Si sacaron un 8, ¿por qué no fue un 10? Si fue medalla de plata, ¿por qué no fue de oro? Debemos entender que los hijos tienen sus propios retos y sus propias expectativas, como para que tú vengas y todavía les pongas una carga adicional en su espalda. Debemos entender que algunos de nuestros hijos pues serán capaces de hacer cosas extraordinarias, pero otros no. Entonces es aquí donde tú debes de entrar en equilibrio y debes aceptar cuáles son las limitaciones de tu hijo y valorar más su esfuerzo que su logro. Aunque claro, siempre será importante reconocer y aplaudir sus victorias, pero siempre debemos valorar más el esfuerzo que él tuvo, aunque no haya conseguido, pero sí aplaudir el esfuerzo y la aplicación que él tuvo para llegar a alguna meta. Algunos padres que nunca serán complacidos con nada, pues lo único que hacen es precisamente provocar a sus hijos, pero sobre todo desalentarlos. Entonces es algo que tenemos que evitar. Otro error muy común entre los padres hacia los hijos es el favoritismo y las comparaciones. Esto es algo común. Es natural que a veces un padre pueda tener alguna inclinación o alguna afinidad más con un hijo que con otro. Pero tú siempre debes buscar el equilibrio y la imparcialidad en amor y trato hacia ellos. También recuerda que a nadie le gusta que te estén comparando con otro. Esta frase, ¿por qué no eres como tu hermano?, puede destrozar la vida de un niño. O sea, esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque con eso le estás diciendo que no te gusta como es. No le estás dando su valor como persona. Lo estás sobajando y, sobre todo, estás despreciando sus cualidades personales. Debemos aceptar a nuestros hijos con sus limitaciones, con sus debilidades y sobre todo amarlos por lo que son
y no por lo que logran. Esto es algo muy importante, porque si solamente vas a amar a un hijo triunfador, a un hijo exitoso, a un hijo que consigue todo lo que quiere, entonces estás condicionando tu amor hacia él. Tu amor debe ser dirigido a él por lo que es y no por lo que alcance a realizar en su vida. Debes aprender también a valorar esas virtudes individuales que los hacen únicos, que los hacen apreciables y amables. Estas cualidades y estas virtudes las tienen todos, pero son las que él tiene, no las que tú quisieras que ellos tuvieran. Entonces tienes que apropiarlas, tienes que apreciarlas, ¿verdad? Y darte cuenta que cada hijo es único y que cada hijo pues tiene sus propias virtudes personales. Además, si tú favoreces a uno y comparas al otro, estás horneando un caos en tu hogar. No solo te estarás ganando la antipatía de tu otro hijo, sino que además los estarás enfrentando entre ellos. Y en lugar de que tú estés creando un ambiente de armonía en tu hogar, estarás cocinando un odio de alguno de tus hijos hacia ti o entre ellos mismos, y esto pues puede ser terrible. Ahora, en el otro extremo, como siempre, en contraste, podemos ver que otro problema de los padres hacia los hijos es el hecho de tener demasiada tolerancia. Y les he platicado que algunas veces, pues, a los niños no les necesitas enseñar a portarse mal. Ellos ya lo traen en su chip, ¿verdad? Ellos ya vienen con esta información. ¿Qué pasa cuando tú te enfrentas ante estas malas conductas de tus hijos? Cuando la mala conducta de los hijos es descubierta por los padres, estos deben de actuar inmediatamente en consecuencia. Debes de tratar de evitar que estas conductas crezcan y que se arraiguen en la vida de tus hijos. Y esta debe ser una tarea permanente de vigilancia por parte de los padres. Si tú estás viendo que el niño está mintiendo, pues tienes que corregirlo. Si ves que el niño, por ejemplo, se está trayendo cositas del kinder o que está pegándole a otro niño, tú inmediatamente tienes que tratar de contener estas malas conductas, porque si no lo haces, se van a arraigar en su forma de ser y obviamente cuando sean grandes se van a manifestar en forma más grande. Como les dije antes, las medidas que se tomen en el trato con los hijos deben de ir de acuerdo a la edad del niño. No se trata igual a un niño de 4 años que a uno de 10, ¿verdad? Lo importante es intervenir para erradicar el mal. Y lo más importante es intervenir a tiempo. La Biblia nos da un ejemplo de un padre permisivo. Este padre se llamaba Elí. Elí tenía 2 hijos, los cuales eran unos incrédulos sinvergüenzas que no le tenían respeto a Dios, porque abusaban del oficio sacerdotal que compartían con su padre. Entre otras cosas, por ejemplo, ellos tomaban la carne que no les correspondía de los sacrificios y seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo.
Entonces, Elí estaba al tanto de todos los abusos de sus hijos. Estoy en Primera de Samuel, en el capítulo 2, versículo 22. Dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, Elí no era ajeno a esta conducta de sus hijos y además este versículo nos da a entender que todo mundo lo sabía. A lo más que llegó Elí fue a reconvenirlos verbalmente. Pero estos dos jóvenes no le hicieron caso. Simplemente lo ignoraron y siguieron haciendo lo mismo. Dice el versículo 23. Y les dijo Elí: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Entonces, imagínate, siendo un pecado tan grande, Elí tenía que haber hecho algo muy grande para frenar su conducta. Y este caso me recuerda al que te di al principio sobre el niño haciendo berrinche en el súper. ¿Te acuerdas? Cuya mamá solo atinó a decirle: ya bebé, ya bebé. ¿Recuerdas? Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero ya llevado a la adultez. Se trata de aquel padre, de aquella madre que intervienen tibiamente o no intervienen. Hacen las cosas, pero no con la convicción de frenar o erradicar esta conducta equivocada, sino que solamente dicen algo por decir. Entonces, estos niños, estos hijos de Elí, eran esos niños del súper, ¿verdad? Pero ya grandecitos y haciendo ya cosas más graves. Entonces, Elí, que además de sacerdote, era juez de Israel, por lo menos tenía que haber expulsado a sus hijos del sacerdocio, así, por lo menos tenía que haberlos corrido, porque el sacerdocio era sostenido por toda la comunidad. A ellos se les alimentaba y se les procuraba, ¿verdad? Así que ellos, al estar portándose mal y haciendo indigno el trabajo del sacerdocio, por lo menos tendrían que haber sido expulsados de esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Elí? Elí fue permisivo. Y lo único que provocó a la larga fue la muerte de sus hijos. Dice el versículo 25 de 1 Samuel capítulo 2, dice: pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Así? ¿Tú no quieres intervenir, Elí? ¿Tú no quieres frenar esta conducta irrespetuosa? ¿Tú no quieres parar a tus hijos? Entonces, dijo Dios, entonces yo los voy a parar. Y si tú sigues leyendo este libro de 1 Samuel, te darás cuenta que más adelante estos dos hijos de Elí mueren el mismo día. Para muchos padres, la mala conducta de sus hijos no es un secreto, pero se hacen los disimulados. No le dan importancia, lo minimizan o, lo peor de todo, no hacen nada o hacen muy poco para evitarla. ¿Elí fue tibio? Sí.
muy tibio. Cuando tenía que haber sido enérgico para atacar y detener la conducta de sus hijos, no lo fue. Así pues, la displicencia con la que enfrentó el problema, ¿qué fue lo que ocasionó? Finalmente produjo la destrucción de sus amados hijos. Yo creo que este es un tremendo ejemplo que debería llamar nuestra atención, y más para aquellos padres blandengues, ¿verdad?, que dicen que aman a sus hijos y por eso les compran todo, les permiten todo, no les ponen límites y no estorban lo que saben que está mal en ellos. Pero la tolerancia es un malentendido de lo que es el amor. La tolerancia no es amor, en realidad es todo lo contrario. Es un desamor que finalmente estará ayudando a la destrucción de tus hijos. Quizás no en el extremo de que mueran, ¿verdad?, pero sí con muchos problemas en su vida. Bueno, otra de las cosas que pueden afectar a la estabilidad de los hijos, que los pueden provocar a ira, que los pueden desalentar, es el desacuerdo entre los padres. Los desacuerdos o violencia, porque a veces también esto llega a la violencia, entre los padres, de por sí provocarán una división en tu hogar, pero aparte, el hijo tomará partido por alguno y se enfrentará al otro, o terminará desligándose de los dos con una actitud de recelo, de rencor y de odio hacia los padres. Este tipo de problemas en el hogar afecta mucho más a los hijos cuando son pequeños. Todas estas diferencias o discusiones que existen en el hogar les afectarán en su formación y en su salud emocional. De hecho, si sus padres se llegan a divorciar, esto a veces desencadena algunos problemas que hasta entonces habían permanecido ocultos en los hijos. Algunos de ellos se van a inclinar por alguna adicción, algunos de ellos tendrán conductas pues malas, ¿verdad? Incluso ha habido casos en donde pues los hijos optan por el suicidio. Entonces a veces nosotros minimizamos los problemas que pueden existir entre los padres, pero esto puede ser algo muy grave. Y una de las cosas que se han visto es que generalmente entre las parejas que se divorcian, los hijos repiten este patrón con sus futuros matrimonios, ¿verdad? Terminan divorciándose. Bueno, continuando con este versículo que estamos viendo, dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, todos estos casos que vimos entre la semana pasada y hoy son casos que provocan a ira a nuestros hijos. Dice el versículo, sino criadlos. Es decir, lo primero que resalta en esta enseñanza es el hecho de que los padres son las personas a quienes Dios les confía la crianza de los hijos. No es a los abuelos, no es a los tíos, no es a la nana, es en términos ideales a los padres. A los padres Dios les ha entregado la crianza de los hijos. Esta palabra, ektrefó, es la palabra griega que dice crianza,
tiene un significado muy bonito porque describe el sentimiento o instinto que la mayoría de los padres tienen para sacar adelante a sus hijos. Y esto es algo que está reflejado en toda la naturaleza, ¿verdad? Tú puedes ver, por ejemplo, a los guepardos. Ellos crían a sus hijos durante 2 años. Durante 2 años los chitas se les van a dar de comer, los van a cuidar de los depredadores, van a tener una crianza hacia sus hijos y ya después de 2 años les dicen bye. Los elefantes se tardan 4 años en llevar a cabo esta crianza hacia sus hijos, ¿verdad? Los orangutanes, 7 años. Son los animales que más tiempo tienen a sus hijos bajo su tutela. 7 años los orangutanes. Y los humanos, pues toda la vida. Bueno, no. Espero que no sea así, ¿verdad? Y que llegue un tiempo en que tus hijos aprendan a volar bien y a volar solos. Una de las cosas que yo reconozco y admiro es la virtud de aquellas madres que afrontaron solas el reto de la crianza de sus hijos. Entiendo que solo Dios pudo darles la sabiduría, la fuerza y la capacidad para poder sacar adelante a sus vástagos. Fíjense que Dios, en compensación a esos hijos a quienes les tocó poco padre, les dio mucha madre. Y yo realmente admiro y aplaudo a esas madres que tuvieron esa valentía, esa decisión, ¿verdad? Y ese amor excepcional por sus hijos, que los hizo ser unas leonas, ¿verdad? Unas osas en el cuidado, en el trato y en cómo velaron con sus hijos hasta sacarlos adelante. Y yo le pido a Dios que las bendiga y que las siga bendiciendo en esta labor tan importante que han hecho a través de sus años y que lograron sacar adelante a sus hijos. Bueno, unos versos atrás, en Efesios 5:29, Pablo usa la misma palabra, ektrefo, para explicar qué significa criar. Dice en este versículo Efesios 5:29, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es decir, la crianza implica sustentar, cuidar, nutrir, con la finalidad de mantenerlos, de sostenerlos en la vida hasta llevar a la madurez a nuestros hijos. Entonces, este es lo que es criar, ¿verdad? Es una increíble responsabilidad que Dios nos ha dado a los padres para que hagamos todo esto por nuestros hijos. Dice la segunda parte de este verso que estamos estudiando, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, ya lo vimos, sino criadlos, ya lo expliqué, y sigue diciendo el verso, sino criadlos en disciplina y amonestación. Es decir, Pablo explica que para lograr una buena crianza se deben de tomar 2 cosas en cuenta, la disciplina y la amonestación. La disciplina puede tener 2 connotaciones. La primera implica reprensión y corrección por medio de un castigo físico.
Dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Y en Hebreos 12:11 dice, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, este tema de la disciplina es muy importante, pero es muy amplio, no nos toca aquí tocarlo, ¿verdad? Me gustaría hacerlo después, pero es todo un tema, ¿verdad? El hecho de la disciplina que se debe ejercer sobre los hijos, ¿verdad? Además, pues ahorita no sé qué tanto les serviría a ustedes, porque yo entiendo que la mayoría ya tiene hijos grandes, ¿verdad? Para esto de la disciplina con vara, hay un tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo en el que esta disciplina se lleva a cabo, hay un tiempo donde tiene su eficacia y donde debe de llevarse a cabo, pero no puede ser durante toda la vida. Bueno, la segunda connotación de esta palabra, disciplina, implica el hecho de imponer una serie de reglas y normas para entrenar, preparar o capacitar a alguien. Esto es como el atleta, ¿verdad? El atleta tiene una disciplina que ¿qué implica? Pues implica una serie de reglas, de normas, que debe de seguir en su dieta, tiene que seguir en su ejercicio, en su entrenamiento, en su descanso, etc. ¿Por qué? Porque tiene una meta y para poder alcanzar esa meta, él tiene que ser disciplinado. Entonces, vemos estas dos connotaciones, ¿verdad? La disciplina como castigo y la disciplina como una serie de reglas que tienes que seguir con la finalidad de alcanzar una meta. La amonestación. Bueno, dice Pablo que tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación. ¿Qué es la amonestación? Bueno, esta es la forma como los padres van supervisando que las cosas vayan bien en la formación del hijo. Es decir, en el camino en el que el hijo va a emprender, ¿verdad? Este camino por el que va a ir andando en su vida. Estas amonestaciones son esas advertencias que van a encontrar a los lados de la carretera, ¿verdad? Nosotros vemos disminuye su velocidad, máximo 100 kilómetros. Son cosas que están al lado del camino con la finalidad que nosotros podamos seguir en el camino, ¿verdad? Con la finalidad de que nosotros no nos desviemos, que no corramos riesgos y que vayamos seguros en este andar. Entonces, las amonestaciones que vienen por parte de los padres son esos ajustes o llamadas de atención que el padre va haciendo hacia el hijo, ¿verdad? Que el padre en su experiencia, en el camino andado que él ya lleva, le puede decir a su hijo, a ver, tranquilo, ¿verdad? Desacelera, acelera, con calma, detente. ¿Cuál es la finalidad? De que el hijo no se descarrile, que no se salga del camino en su intento por llegar a su meta. Entonces, estas amonestaciones son estos avisos preventivos o son las advertencias en amor que nuestros padres nos hacen cuando ven que estamos fallando o aflojando en algo. Y como les dije, estas advertencias deben ser en amor y el hijo tiene que aprender a valorar estos consejos que vienen no solamente de la experiencia del padre, sino que vienen del amor que el padre tiene por el hijo, seguramente producto de las experiencias que los padres hemos tenido y que con todo gusto nosotros les brindamos a nuestros hijos precisamente para que muchas veces eviten los errores o las catástrofes por las cuales nosotros pasamos, quizás en un andar de nuestro camino donde no tuvimos aquella persona que nos dijera,
cuidado, tranquilo, con calma. Por ejemplo, en los deportes es muy común ver que un árbitro o un juez advierte o amonesta a algún competidor. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta el juez o el árbitro que ya se está desviando de las reglas, ¿verdad? O que está infringiendo el reglamento y que esto lo puede descalificar. Entonces, así los padres somos con nuestros hijos. Somos los encargados de decirles, cuidado, cuidado, cuidado. Continúa el versículo diciendo, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Y termina Pablo diciendo, en el Señor. Es decir, todo esto que hemos dicho, no provocando a los hijos a la ira, criadlos bien, por medio de la disciplina y por medio de la amonestación, debe ser todo esto en el Señor. Es decir, toda la disciplina, como la amonestación de los padres, no pueden ser cualquier cosa. Ellos no pueden pretender educar a sus hijos como les parezca, así por puro feeling, ¿verdad? Por intuición, por instinto, conforme el mundo enseña, ¿verdad? O como tus padres lo hicieron contigo. Esto no es ninguna garantía de que las cosas se den bien. Por eso Pablo, al terminar este verso, insiste, hagan todo lo que les dije, pero de acuerdo al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la disciplina y la amonestación, como todas las cosas que ya dije, deben de ser acordes a las enseñanzas de Dios. Esto es, bajo los principios bíblicos. Porque estas son las cosas que aprueba Dios y que son un ejemplo de vida. Aquí ya entra la responsabilidad de los padres. Los padres tienen la obligación de ver qué es lo que la Biblia dice acerca de estos temas. Es verdad que todo el mundo dice que para ser padres pues no se estudia, pero sí se estudia. Sí se estudia. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de consejos para educar a nuestros hijos. La Biblia tiene una gama tremenda sobre muchas cosas, ¿verdad? Pero particularmente sobre el trato familiar, sobre el trato social. Tú puedes encontrar en la Biblia los consejos para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen cristiano, para ser una buena persona en general. El gran problema con el que muchas veces nos enfrentamos las personas que enseñamos la Biblia es que las personas no acuden a la Biblia o no les interesa informarse acerca de cuál es el consejo de Dios acerca de estos temas. Prefieren, no sé, leer a Piaget o leer a Montessori o leer a Freud o a quien tú quieras, con la finalidad de tener una guía para la educación de sus hijos. Pero la Biblia está llena de consejos para que tú puedas educar a tus hijos. En estas 3 semanas hemos visto en forma muy rápida estos versículos, ¿verdad?, del capítulo 6 de Efesios. Y hemos visto muchos consejos, muchos consejos prácticos para el trato entre padres e hijos. Pero hay más, muchos más, en los cuales tú tienes la obligación como padre para informarte y tratar de hacer una buena educación a tus hijos. Así que, pues, si tú ya fuiste padre, ya tienes hijos grandes, bueno, todavía hay oportunidad de hacer algo bueno. Pero si tú eres un joven que está pensando en formar una familia, que está pensando
en tener hijos, bueno, estás a tiempo de empezar a investigar qué es lo que la Biblia dice acerca de la educación de tus hijos, para que tu padre no provoques a ira a tus hijos mientras los educas, sino que los críes en disciplina y en la amonestación del Señor. Bueno, finalmente, ¿cuál sería la conclusión de esta plática que hemos desarrollado en 3 partes? Si tú ya eres un joven ya, pero si eres desobediente, eres engreído y orgulloso, eres un joven que cree que el mundo no te merece, pero que tú te mereces todo, necesitas hacer un alto en tu camino, ¿verdad? Necesitas reconsiderar tu conducta. Y concretamente estoy hablando acerca del trato que puedas tener con tus padres. Lamento, y lo he dicho muchas veces, es terrible ver cómo los hijos tratan a sus padres. Bueno, si tú estás en esta situación, estás a tiempo de cambiar. Antes de que tu forma de ser te lleve a convertirte en una mala persona, en un mal hijo, en un futuro, en un mal esposo y, por consecuencia, también en un mal padre. Es importante que nosotros erradiquemos de nuestras vidas el egoísmo. Yo siempre les he dicho a mis hijos, con respecto a alguna persona, algún prospecto, ¿verdad? Una persona que tú te des cuenta que es una persona egoísta, es una persona que está completamente descartada para el matrimonio. Si tú te das cuenta que tu prospecto es una persona egoísta, descártala por completo como una buena posibilidad para casarte con él o con ella. Porque el matrimonio y la crianza de los hijos es todo lo contrario. Es estar dando, es estar entregando, es estar muriendo a ti mismo constantemente. Si tú detectas en tu prospecto que esta es una persona egoísta, de veras, deséchalo y ya no lo consideres, ¿eh? No es un buen candidato. Porque si tú te das cuenta que es una persona egoísta y crees que en el matrimonio esto va a cambiar, no va a cambiar, sino se va a agravar. Esta conducta se va a exacerbar y va a ser más contundente en el matrimonio, pero ya va a tener consecuencias mayores, porque el egoísmo no solamente lo estará afectando él, sino estará afectando ya al nuevo hogar que estás formando junto con él. Entonces, si tú estás en esta condición, deja de pensar ya nada más en ti, en tu mundito, ¿verdad? Y en tus intereses personales. Tienes que aprender a darte a los demás y empezando por los de tu casa. Ahorita que tú no has formado tu familia, los de tu casa son la familia que tienes ahora. Cuando tú dejes a padre y madre y te vayas a formar tu propia familia, pues entonces los de tu casa serán ellos, ¿verdad? Pero mientras estés viviendo bajo el techo de tus padres, esa es tu casa y tienes la obligación de velar y darte a tus padres y a tus hermanos. Como les decía, si tus padres viven todavía, pues no pierdas la paciencia, ¿verdad? Ni tampoco pierdas la preciosa oportunidad de amarlos y honrarlos por medio de tu obediencia y respeto. Muchas personas han lamentado no haber hecho lo correcto mientras sus padres vivían y les duele haber perdido la oportunidad por no haber sido hijos agradecidos
con esos padres que pues ahora ya no tienen, ¿verdad? Si tú eres padre, no eludas tu responsabilidad. No pretendas que tus hijos sean formados por la iglesia, por la escuela, por la sociedad o el gobierno. Tú eres el responsable de la crianza, porque tú eres la persona que Dios asignó para esto. Sí, es verdad, sabemos que el entorno, ¿verdad?, la sociedad, las amistades, todo influye en la formación de tus hijos, pero la responsabilidad de espantar las moscas eres tú como padre. Entonces, para todo esto hay un hilo conductor que debe prevalecer en toda nuestra conducta, que es el amor, la sensibilidad, la paciencia y la tolerancia. Con todo esto, pues nosotros podemos aspirar a encauzar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Nadie garantiza éxito, pues sí, nadie lo garantiza. Pero por lo menos tú estarás haciendo lo que Dios te está pidiendo, aunque tus hijos tendrán que tomar una decisión. Ellos son entes individuales, son independientes, y cada uno tendrá que tomar su decisión y tener las consecuencias de tomar una decisión correcta o no, ¿verdad? Tú pones los medios, tú pones la información, tú pones el trato, finalmente los hijos toman sus decisiones personales. Entonces, pues los padres deben ser cuidadosos y amorosos y bajo la dirección de Dios guiar a nuestros hijos como ese jardinero, ¿verdad?, que guía las ramas para que crezcan derechas. O tienes que ser como ese capitán que sabe guiar un barco para llevarlo a buen destino. Entonces, padres, no desalienten a sus hijos, no los hagan entrar en ira, e hijos, honren a sus padres para que te vaya bien, ¿verdad?, en esta vida, y cumplas este mandamiento tan importante que Dios nos legó en los 10 mandamientos, en su ley moral. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia, con afán, el enemigo está, sus armas dejan ver astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Estoy perdido, mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En él encuentro
Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo.